Éxodo 33. Dijo Yahvé a Moisés: Anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de Egipto al país que yo con juramento prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu posteridad lo daré. Enviaré delante de ti un ángel, y echaré al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, para que entres en la tierra que mana leche y miel, pues yo no iré en medio de ti, porque eres un pueblo de dura cerviz, no sea que te destruya en el camino. Al oír estas duras palabras, el pueblo se puso de luto, y nadie se atavió con sus galas. Dijo entonces Yahvé a Moisés: Di a los hijos de Israel: vosotros sois un pueblo de dura cerviz. Si yo un solo momento subiera contigo, te consumiría. Ahora pues, quítate tus atavíos, para que yo sepa qué he de hacer contigo. Por lo cual los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y tomó Moisés el tabernáculo y lo plantó a cierta distancia fuera del campamento, y lo llamó tabernáculo de la reunión. De modo que todo el que buscaba a Yahvé salía hacia el tabernáculo de la reunión fuera del campamento. Cuando salía Moisés hacia el tabernáculo, se ponía en pie todo el pueblo, y cada cual se estaba a la puerta de su tienda, siguiendo con sus ojos a Moisés hasta entrar éste en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, bajaba la columna de nube y se detenía a la puerta del tabernáculo, mientras hablaba con Moisés. Todo el pueblo que veía la columna de nube erguida a la puerta del tabernáculo se levantaba, y cada cual se postraba junto a la puerta de su tienda. Así hablaba Yahvé con Moisés cara a cara, como suele hablar un hombre con su amigo. Luego volvía éste al campamento, pero su ministro, el joven Josué, hijo de Nun, no se apartaba del tabernáculo. Y dijo Moisés a Yahvé: Mira, tú me dices: saca este pueblo, mas no me has dado a conocer a quién enviarás conmigo, y sin embargo me has dicho: te conozco por tu nombre, y también has hallado gracia a mis ojos. Ahora pues, si realmente he hallado gracia a tus ojos, ruégote me muestres tu camino, para que yo te conozca y halle gracia a tus ojos, y considera que este pueblo es pueblo tuyo. Respondió él: mi rostro irá delante de ti, y te daré descanso. Contestóle: si tu rostro no va delante nuestro, no nos hagas partir de aquí. Pues, ¿en qué podrá conocerse que he hallado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo, sino en eso, en que tú marches con nosotros, para que nos distingamos, yo y tu pueblo, de todos los pueblos que hay sobre la tierra? Respondió Yahvé a Moisés: cumpliré también esto que me acabas de pedir, pues has hallado gracia a mis ojos, y yo te conozco por tu nombre. Entonces dijo Moisés: muéstrame, te ruego, tu gloria. Él le contestó: yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad, y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé, y haré merced a quien yo haga merced, y usaré de misericordia con quien yo use de misericordia. Y añadió: pero mi rostro no podrás verlo, porque no puede verme el hombre y vivir. Luego dijo Yahvé: he aquí un lugar junto a mí, tú te pondrás sobre la peña, y al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Luego apartaré mi rostro para que veas mis espaldas, pero mi rostro no se puede ver. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Comentario. Este es un capítulo hermosísimo porque se nos habla del tabernáculo de la reunión. Este tabernáculo es muy distinto del que Dios le ha mandado a Moisés construir. Se trata de un simple tabernáculo, de una simple tienda que Dios le manda ponga fuera del campamento.
no solamente porque los santuarios antiguos se colocaban fuera de la ciudad, sino también como un castigo. No quiere Dios que permanezca su presencia en medio del campo manchado por el pecado de la idolatría. Dios como Padre corrige a su pueblo, le hace sentir mal en este sentido para que el pueblo llore sus pecados, se convierta. Y eso es importante que los padres hagan siempre con sus hijos. Que no sean duros al castigar ciertamente, pero que les hagan conocer de uno o de otro modo el dolor que experimentan por la maldad que ellos han hecho. No tanto ofendiendo el amor propio, porque a veces uno como padre puede castigar movido por el amor propio, por el orgullo nuestro pisoteado, sino más bien enseñarles que ofendieron a Dios, rompieron el orden, afearon su alma. Por eso es hermoso que al principio de este capítulo nos narra el Espíritu Santo que el pueblo se vistió de luto, se sacó todos sus ornamentos lujosos y hermosos que habían traído de Egipto a partir de ese momento, hasta que lleguen a la Tierra Santa. También nosotros tenemos que recordar que hasta que no lleguemos al cielo, de algún modo tenemos que llevar un traje de luto en nuestro corazón, en el sentido de que tenemos que vivir una vida penitencial. No quiere decir una vida triste, porque Dios nos da muchas alegrías como consuelo en esta vida, pero son alegrías pasajeras, que no nos pueden llenar totalmente todo el tiempo. Como rezamos todos los días en la salve, estamos cruzando un valle de lágrimas, y hay que aceptar esta realidad. Tengo que llevar ese traje de luto con la frente en alto, con valentía, con paciencia. Sin embargo, Dios no abandona totalmente a su pueblo, y este tabernáculo va a permanecer fuera del campamento hasta que se haga la reconciliación con Dios. O sea, cuando reciban las segundas tablas, Moisés luego va a subir al monte por 40 días nuevamente y Dios va a volver a escribir los mandamientos, la ley, el pacto en otras tablas de piedra. Mencionemos aquí aquel gran personaje que aparece en algunas pinceladas solamente, que es Josué. Josué es el hombre fiel que está al lado de Moisés. Cuando Moisés sube al monte, él se queda al pie del monte esperando fielmente. Y aquí Moisés también le encarga el cuidado de este tabernáculo de oración. Qué hermosa es la vocación de aquellos que tienen que dedicarse a cuidar un santuario, una iglesia, una capilla, como hizo el negrito Manuel con la capilla de Nuestra Señora de Luján, o San Juan Diego con la capilla de Guadalupe. Luego somos testigos de este hermoso diálogo que hay entre Dios y Moisés. Es un diálogo en el cual todo el pueblo se da cuenta de que Dios está hablando con Moisés, porque baja una nube y se pone a la puerta del tabernáculo de la reunión cuando se reúne con Moisés. De este modo Dios consuela el corazón de Moisés, que había estado tan herido por la triste apostasía, por los grandes calores que tuvo que sufrir para corregir a ese pueblo, por el gran dolor de ver a su pueblo que él había liberado con tanto sacrificio, alejándose de Dios tan fácilmente. Solamente Dios puede consolar nuestros corazones cuando experimentamos algo así. De este modo también Dios le infunde al pueblo respeto y confianza hacia su experto jefe y guía. Quiere Dios que vuelvan a confiar en Moisés. No es un hombre cualquiera, ese hombre como le habían llamado. Por eso aquí dice el Espíritu Santo que Dios hablaba con Moisés cara a cara, como con un amigo. Qué santa envidia le tenemos. Varias veces aquí Dios usa la expresión mi rostro, que según el uso hebreo y griego puede significar mi persona, yo mismo. Y Moisés, hablando con Dios, consigue muchas bendiciones. Primero, que no abandone a su pueblo. Entonces Dios le dice que caminará delante de él, de Moisés. Entonces Moisés sigue y le pide que camine delante del pueblo, que los demás pueblos puedan ver todavía la majestad, el poder, los grandes milagros de Dios protegiendo y guiando a su pueblo. Y Dios accede a esa petición, le dice que también irá delante del pueblo y seguirá mostrando su gloria, su poder. Pero Moisés todavía se anima a algo más. Movido por ese gran amor a Dios, quiere ver su rostro. Muéstrame tu gloria, le dice. O sea, quiere ver a Dios cara a cara.
Dios le dice que es imposible, mientras uno esté en esta vida, es imposible ver el rostro de Dios, uno no lo puede soportar, moriría instantáneamente, así como quedaríamos cegados si viésemos el sol cara a cara. Eso solamente se podrá en la otra vida, pero no en esta vida. Sin embargo, Dios le hace una promesa tan consoladora, le dice que verá su bondad. En hebreo, tuv significa bondad y también significa belleza. La versión griega de los 70 traduce verás mi gloria. Tal vez aquí Dios se refiera más a su bondad, por lo que va a seguir después le va a decir yo hago misericordia a quien hago misericordia. O sea, a Dios nadie le puede obligar a hacer el bien. Él es libérrimo. Incluso ese perdón que le ha dado al pueblo, esa misericordia que le va a hacer a Moisés, no es por mérito de Moisés o por mérito del pueblo, sino que Dios mismo ha decidido esa bondad. Por supuesto, Moisés tiene su mérito porque al principio de su oración invoca esa bondad de Dios. Y Dios le dice, está bien, por ser bueno te hago esta bondad, esta misericordia. También nosotros en nuestra oración no dejemos de invocar esa bondad de Dios. Y además Dios le habla de una misteriosa aparición que no sabemos bien cómo tiene que haber sucedido, pero que va a ser tan hermosa y sublime, en la cual también Dios le va a hacer comprender a Moisés mejor su nombre, el nombre de Yahvé. Otros comentaristas entienden aquí que Moisés estaba realmente hablando con el ángel de Yahvé, que por supuesto es como hablar con el mismo Dios, pero que esta columna que descendía hasta el tabernáculo representaba a ese ángel, que asumió una forma humana, por eso Moisés hablaba cara a cara con este ángel. Recordemos que es muy probable que este ángel haga referencia al Verbo de Dios, que luego se va a hacer hombre y va a ser Jesucristo. Probablemente entonces Moisés ya habló con el Hijo de Dios. Incluso cuando Dios le dice que lo va a esconder en una peña, en una roca, dice Duhamel que esta roca se refiere a Cristo, la humanidad de Cristo. O sea, nosotros a través de la humanidad de Cristo vemos, aunque sea a la distancia, la majestad de Dios. Cuando los judíos hace 2000 años hablaban con Cristo, veían la forma humana de Cristo, detrás de esa forma humana se encontraba la divinidad escondida, pero que ya mostraba algo de su gloria, como por así decir, las espaldas de Dios. Eso lo dice San Agustín, que en su sagrada humanidad discernimos a la distancia la majestad de Dios. Y Orígenes comenta que este ver las espaldas de Dios puede referirse a que Moisés vio lo que le sucedería a Jesucristo en los últimos días de la sinagoga, o sea, el misterio pascual. Pero lo que más nos interesa es esta amistad que tenía Moisés con Dios. Y aunque le tenemos una santa envidia, sepamos que más bien Moisés nos envidiaría a nosotros, porque nosotros también tenemos otra tienda en la cual podemos ir y hablar con Dios, que son las capillas de adoración. Y hay muchos lugares donde los párrocos han trabajado por tener una capilla de adoración perpetua, donde se expone el Santísimo Sacramento, la hostia, y uno puede ir a hablar en cualquier momento con nuestro Señor, con el ángel de Yahvé, que está como oculto en una nube, o sea, bajo la figura de un pan blanco, pero es realmente Dios, con el que podemos conversar cara a cara. Hace poco pude visitar a un compañero sacerdote que trabaja en Phoenix, Arizona, en Estados Unidos, y él orgulloso me llevó a conocer 2 capillitas que habían podido inaugurar con la parroquia, sencillas pero hermosas, abiertas las 24 horas. Cualquiera se puede anotar, cualquiera puede ir a rezar. Muy útil es poner en estas capillas de adoración un librito que yo una vez también hice imprimir para una capilla en San Rafael, en Mendoza, que son 30 cartas que escribió un obispo, Monseñor Ramírez, que era el vicario general de Manila, Filipinas. Son 30 cartas que él escribe a un sacerdote joven de su diócesis, animándolo a que construya capillas de adoración. Y él en estas 30 cartas le cuenta su experiencia personal. Las escribió a partir del julio del año 1993. Le dice así: querido Padre Tomás, feliz día de fiesta.
Algo muy grandioso me sucedió hace un par de años. Estaba pensando en ello cuando decidí escribirte. Lo que sucedió fue que el padre Martín Lucía y yo fuimos juntos a un retiro espiritual. Como yo tenía un resfrío muy fuerte y estaba tosiendo, el padre Martín me sugirió que tomara un trago de coñac para que me ayudara a dormir. No había llevado despertador y estaba preocupado de que si tomaba el trago no iba a poder levantarme a las 3 de la mañana para mi hora santa con el Señor en el Santísimo Sacramento. El padre Martín me aseguró que Dios iba a encontrar la forma de despertarme, así que tomé el coñac. ¡Pum! A las 3 de la mañana oí un fuerte golpe, seguido de otros en la puerta. Esperando ver al padre Lucía, cuando abrí la puerta, me quedé muy sorprendido al mirar hacia abajo y ver un perro en su lugar. El perro había entrado a la casa, subido la escalera, se había puesto de espalda a la puerta y con la cola golpeaba hasta que me levanté a abrirla. A la mañana siguiente me enteré de que el perro nunca entraba a la casa. Estoy sentado aquí pensando para mis adentros, si Dios puede utilizar a un perro para llevarme a mi hora santa, ¿no podría usarme a mí, querido Tomás, para acercarte más al Santísimo Sacramento? Quiero seguir escribiéndote, tecleando mi máquina de escribir tan fuerte como el perro golpeaba mi puerta, hasta que por la gracia de Dios comiences tú a hacer una hora santa por día y tengas adoración perpetua en tu parroquia. Hermosa carta de introducción. Le pide al sacerdote que él comience a rezar todos los días una hora de adoración. Por gracia de Dios, nosotros, nuestro fundador, desde el principio de nuestra congregación del Verbo Encarnado, nos enseñó a hacer una hora de adoración diaria, todos juntos, generalmente por la noche, antes de la cena. Comenzábamos en la mañana con la Santa Misa, luego las clases, el estudio y terminábamos también en la iglesia frente al Santísimo Sacramento, rezando una hora. Hay otros seminarios donde también se hace, pero no se insiste tanto, es más bien libre el seminarista que quiera hacer su adoración, y hay otros donde lamentablemente no se hace adoración. Recuerdo un amigo que una vez tuvo una experiencia en un seminario y el formador le dijo, bueno, si tú crees que Cristo está en la Eucaristía, está. Si no lo crees, no está. Que Dios nos libre de esos malos seminarios. Leo una carta más que escribió este monseñor. Dice así: querido Padre Tomás, ayer ofrecí la Santa Misa por las misioneras de la caridad. Me hizo recordar de la primera vez que me encontré con la Madre Teresa de Calcuta. Cuando ella vino a Manila a establecer su comunidad, me pidieron que celebrara misa para ella y sus hermanas. Después de la misa tuve el privilegio de hablar en privado con la Madre Teresa. Ahí fue cuando me contó la historia de su comunidad. La hermana Agnus, una monja pequeña y morena de la India, fue su primera discípula. Al principio hubo pocas hermanas junto a la Madre Teresa, mientras que eran muchas las personas necesitadas, desde los ancianos y enfermos que morían en la calle, hasta los bebés y niños abandonados que no tenían a nadie que se ocupara de ellos. La Madre Teresa quería llegar a todos. La pregunta era, ¿cómo hacerlo con tan pocas seguidoras? No había suficiente tiempo durante el día para atender a todos aquellos necesitados. La madre y las hermanas oraron a fin de saber qué hacer. La respuesta fue sorprendente. Dios quería algo muy especial aparte de sus oraciones regulares. Aun cuando parecía que no alcanzaban las horas del día, Dios quería algo más. Él quería que la comunidad reservara una hora extra cada día para que todas juntas rezaran esa hora santa en la presencia de su Hijo expuesto en el Santísimo Sacramento. La Madre Teresa declara que esta hora santa diaria es la causa y la razón por la que su comunidad ha florecido. La comunidad ha crecido a más de 3.000 mediante el poder y la gracia recibidos en la hora santa diaria. La Madre Teresa se ha multiplicado y ahora está presente en cada parte del mundo por medio de sus hermanas, debido a que estuvo dispuesta a dedicar un tiempo para unirse a la vid. En el sermón de la Última Cena, Jesús dijo que el que permaneciera unido a Él en el Santísimo Sacramento, ese daría mucho fruto. Juan 15:5. El fruto apostólico de la Madre y sus hermanas continúa asombrando al mundo. Su historia me inspiró a hacer lo mismo que ella hizo,
Había estado leyendo sobre el apostolado de la adoración perpetua y cómo el padre Martín Lucía lo estaba promoviendo con éxito en los Estados Unidos y otros países. Yo también quería que se difundiera por todas las Filipinas. Por eso fundé la comunidad llamada Los Discípulos Eucarísticos de San Pío X. Día y noche, sin descanso, ellos se acercan al Santísimo Sacramento en amante adoración. Primero rezaron para que el padre Lucía pudiera venir a las Filipinas y así empezar el gran apostolado para establecer la adoración perpetua en las parroquias. Luego rezaron para que se extendiera por todo el país. En este momento hay 500 capillas. Ahora los discípulos eucarísticos oran para que podamos cumplir con nuestro objetivo de establecer en 1000 parroquias capillas de adoración perpetua. Estos dos ejemplos, el de la Madre Teresa y el de los discípulos eucarísticos, demuestran la verdad de lo que Jesús dijo en el Evangelio de hoy. Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la parte buena que no le será quitada. La buena parte es estar con Jesús en el Santísimo Sacramento. El mejor tiempo invertido en la tierra, querido Tomás, es el tiempo que pasas junto a tu mejor amigo, Jesús en el Santísimo Sacramento. Y es la forma más segura de producir gran fruto apostólico. Bueno, les recomiendo que lean las otras cartas que se pueden encontrar fácilmente en internet. 30 cartas de Monseñor Ramírez. Entonces cada uno de ustedes también piense, yo no podría dedicarle 1 hora de mi vida, aunque sea una vez a la semana, para ir a una capilla de adoración, o más. ¿No podría sugerirle a mi párroco que construyese una capilla de adoración? Porque no basta rezar en el mundo. En el mundo hay muchas tentaciones, por eso es necesario salir del campamento como Moisés y entrar en el tabernáculo de la reunión, e ir a hablar con él cara a cara. Termino con lo que le decía el Papa Benedicto a los fieles en una audiencia general el 22 de marzo del 2006, hablando de 2 de los primeros discípulos de Cristo, uno de ellos el apóstol San Juan, que cuando el Bautista les indicó a sus 2 discípulos que allí estaba Jesús, que Él era el Cordero de Dios, o sea, el Mesías, y estos 2 discípulos lo siguen a Cristo, y Cristo se da vuelta y les dice, ¿qué quieren? ¿A quién buscan? Y ellos le dicen, queremos saber dónde vives. Entonces Cristo les dice, venid y ved. Dice el Papa, la aventura de los apóstoles comienza así como un encuentro de personas que se abren uno al otro. Para los discípulos comienza un conocimiento directo del Maestro. Ven dónde vive y empiezan a conocerlo. No deberán ser anunciadores de una idea, sino testigos de una persona. Hermoso lo que dice el Papa. Nosotros los católicos no tenemos que anunciar una idea, una filosofía, la filosofía cristiana, no. Nosotros tenemos que ser testigos de una persona, que hemos hablado con el ángel del Señor, con el enviado a salvar al mundo, lo conocemos cara a cara, hemos tratado personalmente con él, y eso es lo que predicamos a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestro barrio. Pero primero hay que ir y hablar con Cristo, tener ese contacto personal con Él, especialmente en la Santa Misa y en la capilla de adoración. Entonces, no tengamos miedo de sacrificar 1 hora, aunque tengamos muchas cosas que hacer. Como le pasó a la Madre Teresa, sacrificó 1 hora para Dios todos los días y ella pudo hacer todo el bien que quería y aún mucho más.